días a todos. Como han dicho, yo soy Enrique Turiégano y soy profesor de Fisiología del Departamento de Biología de la Autónoma. Y he venido a contaros una charla, que es más larga de lo que debería, sobre los efectos sobre el comportamiento de los anabolizantes, ¿vale? Pero antes de empezar con el tema de interés, os voy a presentar un protocolo experimental que se hace en laboratorio para medir alguna cuestión, la que sea. En este caso es la generosidad, en cierto sentido, ¿vale? Entonces es un modelo, se llama el juego del ultimátum. Tienes dos sujetos que participan, un sujeto A y un sujeto B, ¿vale? La prueba que se hace en laboratorio es una copia de una situación más o menos realista, que es que el sujeto A está pensando en cazar un ciervo, pero no puede cazar un ciervo él solo, así que le dice al sujeto B que si le ayuda a cazar un ciervo, él le da un filete del ciervo, ¿vale? Y ahora el sujeto B le puede convencer que le paguen un filete por colaborar en la caza, de tal manera que el sujeto A se lleva un ciervo menos un filete, el sujeto B se lleva un filete. Si al sujeto B no le convence la propuesta que se le hace, decide no participar en la caza, no cazan ciervo y los dos siguen comiendo pepinillos, ¿vale? Entonces, esta situación la podemos llevar al laboratorio. Tenemos un sujeto A, al cual se le dan X euros, y se le dice, de estos 10 euros que te doy, supongamos, puedes darle la cantidad que te dé la gana a B, ¿vale? Entonces A puede ser muy generoso y dar mucho a B, o puede ser poco generoso y dar poco a B. B, desde luego, una vez que este sujeto A le ha ofrecido 3 euros, puede o bien estar contento con el reparto, de tal manera que se queda 3 y A se queda 7, o estar descontento y ninguno de los dos se lleva nada, ¿vale? En un experimento en laboratorio, situándonos en el sujeto A, lo que se hace, lo que os voy a presentar es un experimento en el que al sujeto A se le dio testosterona, ¿vale? Al sujeto A se le da testosterona y se le dice, tú ahora de estos 10 euros que te he dado le puedes dar a B lo que quieras, ningún euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, más de 5 euros no da nadie, lógicamente. Bueno, en Occidente, en otras culturas sí, pero en Occidente nadie da más de 5 euros. Entonces, ahora la pregunta que yo os hago es, ¿qué creéis que va a hacer el sujeto al que se le ha inyectado testosterona respecto a lo que haría un sujeto que no ha recibido testosterona? Pensadlo, no hace falta que me lo digáis, y ahora yo os digo la respuesta. La respuesta es que el sujeto que recibió testosterona fue más generoso que el sujeto al que no se le había inyectado testosterona, ¿vale? No sé si todos pensaríais lo contrario, casi todos sí. De hecho, en este mismo experimento y a estos mismos sujetos, lo que se les hace es preguntarles si creen que han recibido testosterona o creen que han recibido la sustancia placebo. ¿Y qué se observa? Que los que creían que habían recibido testosterona eran muy poco generosos, y los que creían que habían recibido placebo eran más generosos, pero la realidad era distinta. La realidad era que el sujeto que había recibido testosterona era más generoso. Esto os lo planteo, digamos, como un punto de entrada para que reconsideréis vuestras opiniones acerca de lo que hace o no hace la testosterona, porque todos tenemos una idea muy clara de lo que creemos que hace, ¿vale? Entonces, es un experimento inicial que os pongo, digamos, para hacer borrón y cuenta nueva. Y ahora ya empiezo con el tema. La charla era, antes de hablar del dilema del ultimátum, sobre el efecto de los anabolizantes sobre el comportamiento humano. Los anabolizantes son una serie de sustancias que han estado apareciendo en esta pantalla durante toda la mañana, todos ellos modificaciones de la testosterona. La testosterona es una hormona fisiológica humana que todos tenemos, los hombres y las mujeres, los hombres más, las mujeres menos, y que cumple unas funciones en el organismo, ¿vale? Las funciones son básicamente dos, como han comentado antes, bueno, son muchas, pero se pueden agrupar en dos tipos de funciones. Las anabolizantes, que son las que interesan en el caso de la gente que quiere doparse con esteroides, y las androgénicas, las que hacen funciones en el hombre, ¿vale? Fomentan la espermatogénesis, en fin, hace que funcione el sistema de un hombre normal. Obviamente, como ya os han dicho, la idea de las sustancias anabolizantes es fomentar la parte anabolizante, la generación de músculo, y no tener consecuencias sobre la parte masculina, porque aunque tú quieras tomar anabolizantes, quieres seguir manteniendo normalmente los testículos funcionales. Entonces, en principio, te interesa que solo sean anabolizantes, ¿vale? De modo que todos los efectos de los esteroides anabolizantes tienen que ver, en el fondo, con los efectos de la hormona, de la testosterona. Así que la pregunta es, ¿qué hace la testosterona a nivel del comportamiento en las personas? Bueno, hace dos cosas, bueno, hace muchas cosas de nuevo, pero podemos agruparlo en dos situaciones.
Por un lado está la labor de la testosterona durante el desarrollo del varón, en este caso me voy a ceñir al varón porque la cantidad de testosterona es mayor, ¿vale? Es decir, una serie de efectos durante el desarrollo que hacen un montón de cosas, hacen que los bebés que están determinados a ser machos o que genéticamente son machos desarrollen características de macho en el útero materno, es decir, que un niño se desarrolle como macho o como hembra depende de los niveles de testosterona en el útero. También en la adolescencia, los niveles de testosterona hacen que a los chicos nos salga barba y a las chicas no les salga barba, en principio. Y luego, una vez que ya se ha superado la etapa de crecimiento, que es lo que se llama efecto organizativo de la testosterona, organiza el cuerpo del varón, está el efecto en los adultos, es decir, hay un efecto activador de ciertas cosas que se producen en adultos, activador de la espermatogénesis o activador de diferentes comportamientos. ¿Vale? El efecto organizativo es en relación a los niveles de hormona y la respuesta a la hormona a lo largo del crecimiento. Y esto, digamos, no es lo que os interesa a vosotros. A mí, sin embargo, bueno, yo en general suelo trabajar con este aspecto, ¿vale? Y luego está el efecto activador, es el que te hace hacer cosas de adulto, ¿vale? Voy a dedicar 2 diapositivas al efecto organizador, muy sucintas. En principio, como os he dicho, hay un pico de testosterona antes de nacer que determina que un bebé se desarrolle como niña o como niño. Bueno, he cogido los colores estándar, pero me parecía más cómodo que poner fotos de embriones. Durante la infancia, los niveles de testosterona en los niños son muy bajos y luego de pronto aumentan mucho. El cuerpo responde y entonces te genera caracteres sexuales de hombre o, si no hay un nivel de testosterona, de mujer, ¿vale? Uno, obviamente, igual que la testosterona modifica el aspecto físico del bebé o del adolescente, también está afectando al sistema nervioso y, por tanto, a la organización de las neuronas y, por tanto, al comportamiento. Es decir, los niveles de testosterona prenatales y en la adolescencia afectan a cómo nos comportamos de adulto. Y en el contexto que os interesa a vosotros, aunque no lo voy a poder desarrollar, también afecta a cómo respondemos a los niveles de hormonas que generamos, ¿vale? En principio, obviamente, cuando tú traes unos chicos para hacerles un experimento en el laboratorio, no puedes averiguar fácilmente sus niveles de hormonas en la infancia o en la adolescencia, pero hay variables que correlacionan con esos niveles. Este gusta mucho, es la relación entre el segundo y el cuarto dedo, y se refiere a la cantidad de hormonas de testosterona en relación a los estrógenos, y ahora la gente se mira la mano, lógicamente, que había antes de nacer, ¿vale? Si el dedo... a ver... índice, esto es. Si el dedo índice es más largo es que había más testosterona. Si el índice, perdón, había menos testosterona. Si el dedo cuarto es más largo es que había más testosterona. Bueno, da igual. Y otra cosa que os voy a analizar es el nivel de masculinización del rostro, ¿vale? La gente con rostros muy masculinos actúa de una manera que no es la misma de la que actúa la gente con rostros menos masculinos. Y ya no hablo más de la testosterona en el desarrollo, aunque es mi campo fundamental de trabajo. Respecto al efecto activador, se refiere a los niveles de hormonas que tenemos los adultos, hombres y mujeres, pero ya os digo, es mucho más interesante porque genera muchos más comportamientos o mucho más obvios en hombres que en mujeres, ¿vale? El efecto activador depende de los niveles de hormona que se generan. Y la hormona, la testosterona, básicamente la generan o bien los testículos en los hombres los testículos y la cápsula suprarrenal en hombres, el 4% más o menos de testosterona circulante en un hombre depende de la cápsula suprarrenal, y en mujeres solamente la cápsula suprarrenal, de modo que intuitivamente ya veis que la cantidad de testosterona en mujer es 1/10 de la cantidad de testosterona en hombre, ¿vale? Y está todo ello dirigido por el hipotálamo y la hipófisis, que son 2 glándulas que dependen directamente del control del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro, que es lo que maneja todo, en el fondo está manejando a su vez los niveles de hormonas. Esto es una cosa que, bueno, casi todos supongo que sabéis. Me voy a saltar los sistemas de regulación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el efecto de la testosterona en adultos? Ahora, todo lo que tenemos en la cabeza es que testosterona implica agresión física, ¿vale? Esto es lo que todos tenemos claro y no es que esto no sea cierto, es matizable, y eso es lo que voy a hacer a continuación. ¿En qué se basan estas observaciones que los niveles de testosterona fomentan la agresión en ratoncitos o en personas? Bueno, en una serie de cuestiones observadas a lo largo del tiempo, que enumero aquí. Una es muy obvia, la diferencia de agresión entre sexos. Los hombres somos físicamente mucho más agresivos que las mujeres. Aquí pongo el ejemplo típico que es, del total de personas que hay en España que han cometido algún delito relacionado con la violencia, un 5% son mujeres y el 95% restante son hombres, ¿vale? O sea, los hombres somos físicamente más agresivos. Hay otros tipos de agresión que son más importantes en mujeres, pero eso, como no son tan visibles, no son tan interesantes. Vale.
La segunda cuestión que se relaciona con los niveles de testosterona y el comportamiento es la castración. Los individuos castrados son mucho menos agresivos. Obviamente estos experimentos casi nunca se hacen con personas, no porque se les castre, sino porque el número de individuos que sufren hipogonadismo por cualquier razón clínica, la que sea, un cáncer, un problema del tipo que sea, es relativamente bajo. Entonces, casi todos estos experimentos se hacen con ratones. Luego está el conocido como síndrome del hombre joven. El síndrome del hombre joven lo que quiere decir es que casi todos los actos de violencia los cometen personas, varones, entre los 20 y los 30 años, ¿vale? Que por otro lado es cuando el nivel de testosterona es más alto, porque según envejecemos, el nivel de testosterona basal baja en todos. De tal manera que esto es otro apunte indirecto en relación a que puede haber una relación entre la testosterona y la agresión. Luego nos quedan, digamos, situaciones más controladas. Por un lado están los típicos experimentos en que comparas grupos. El típico es de presos. Presos que han cometido delitos de sangre, presos que no han cometido delitos de sangre. Los que han cometido delitos de sangre tenían la testosterona más alta, ¿vale? Y luego en laboratorio uno hace estudios correlacionales. Esto normalmente en el laboratorio no representas muestras de agresión física, es decir, no poner dos chicos a agredirse, sino que hay tareas de laboratorio diseñadas que simulan la agresión y ves la relación que hay entre sus niveles de hormona y la agresión, pero es una agresión de papel y lápiz. Y por último está la administración de testosterona directamente. Esto es, digamos, sería lo más fácil de ver, pero es lo que menos se hace. ¿Por qué se hace? Porque la testosterona en altas dosis es nociva para ciertos sistemas somáticos, de tal manera que no es común o no es fácil hacer un estudio añadiendo testosterona a individuos sabiendo que eso es riesgoso para su salud, así que no hay tantos estudios de inyectar testosterona. Hay estudios naturales, pero los estudios naturales tienen trampa. Bueno, ahora sigo. Respecto a los ratones, bueno, no voy a decir mucho. Básicamente, si tú castras un ratón macho, se vuelve menos agresivo. ¿Por qué sabes que es la testosterona? Porque si a ese ratón macho que has castrado le inyectas testosterona, recupera sus niveles de agresión. Así que claramente hay un vínculo entre causa y efecto. Y además, puedes convertir a las hembras en individuos tan agresivos como los machos, añadiéndoles testosterona. De tal manera que hay una relación muy clara entre agresión y testosterona en ratones, pero los ratones y las personas son distintos. Esto parece una tontería, es el animal de laboratorio uno que se usa muy comúnmente, pero claramente no somos iguales, sobre todo socioculturalmente somos muy distintos. O dicho de otra manera, los ratones de por sí son mucho más agresivos que las personas. ¿Por qué? Por su sistema reproductivo y territorial. En general los ratones lo que tienen es un macho que maneja un harén de hembras, 3, 4, no muchas, no como los leones. Y este harén lo tiene que defender. Es decir, si tú quieres seguir reproduciéndote, lo que tienes es que defender tu harén. Y tu harén lo conservas conservando el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que los machos de ratón constantemente se ven obligados a enfrentarse a otros machos que les quieren o bien quitar las hembras o bien reducir el territorio, ¿vale? En la especie humana, aunque obviamente hay conflictos parecidos a esto, pero no son tan intensos. Nuestra reproducción no depende directamente ni del territorio que controlamos ni de un harén que manejamos, ¿vale? De modo que extrapolar los resultados de agresividad de ratón a persona no es inmediato. Obviamente puede tener que ver, pero no se sigue necesariamente que si la testosterona lo que hace es que los ratones sean más agresivos, quiera decir que la testosterona haga que las personas sean más agresivas, ¿vale? Bueno, el segundo grupo de resultados tiene que ver con las pruebas hechas, digamos, históricas o en campo con seres humanos. No son pruebas directamente, es, por ejemplo, una medición en el artículo original del síndrome del hombre joven, que es de los años 80, se observa, estos son homicidios en Detroit, la línea negra es cometidos por hombres, la línea blanca cometidos por mujeres, y esto es la edad de los sujetos. Como se ve, casi todos los homicidios los cometen hombres entre 20 y 30 años. Esto es un artículo un poco posterior, el que está al lado, que también es muy interesante, aquí se representa la crueldad de un conflicto, de una guerra que puede ser entre países o entre tribus africanas, da igual. Y esto es el ratio de hombres jóvenes respecto a hombres viejos. ¿Qué se ve? Cuanto más jóvenes eran los individuos de las poblaciones en conflicto, más cruenta era la guerra, ¿vale? Es decir, una guerra entre países de gente joven es mucho más, entre los países africanos sería mucho menos cruel que entre, yo qué sé, Dinamarca y Holanda, ¿vale? Bueno, respecto a los estudios en población, aquí os traigo el ejemplo de los presos, que tenemos distintos delitos. Estos son más crueles y más violentos, estos menos, y aquí se representan los niveles de testosterona, ¿vale? Blanco es que es un nivel relativamente bajo, medio y alto, y como veis, los que cometen violaciones o asesinatos tienen niveles de testosterona relativamente elevados. Y esto es un ejemplo de experimentos de entre miles de tareas en laboratorio. Son sujetos a los que se les hace alguna clase de medida psicosocial, o alguna clase de medida, un experimento, lo que sea,
que mide sus niveles de agresividad en papel, o sea, no es una agresividad física, o sus niveles, en este caso, de comportamiento prosocial, y se correlaciona con medidas de testosterona. Obviamente, estas medidas correlacionales salen positivas, es decir, más agresión, más testosterona. Pero como toda prueba correlacional, tanto estas como las anteriores, uno no sabe si es causa o es efecto. Es decir, ¿los asesinos tienen más testosterona y por eso son asesinos? ¿O por ser asesinos tienen más testosterona? Parece una pregunta tonta, pero es muy importante, ¿vale? O visto de otra manera, ¿será que ambas cosas, tener la testosterona alta y cometer más asesinatos, correlacionan con una tercera variable oculta que no vemos? ¿Vale? Y esto en el caso de la testosterona es muy importante porque los niveles de testosterona a lo largo del día son muy variables. Varían con la hora del día, con la edad, con la actividad física, con un montón de cuestiones. Y con dos cuestiones muy importantes en relación con la agresión, ¿vale? Primero, la testosterona aumenta con el conflicto. Esto es un experimento hecho en una selección femenina de fútbol y tenemos los niveles de testosterona antes del partido y después del partido. Y esto lo hay con fútbol y con casi todos los deportes que se os ocurra, porque una vez que sale con uno prueba a sacar artículos con todo lo que le parezca, ¿vale? Con judo, con remo, con lo que queráis. ¿Qué ocurre? Que antes de la competición, o sea, antes de tener un conflicto, tu nivel de testosterona es 1, y después de tener un conflicto, tu nivel de testosterona ha subido, ¿vale? De modo que cuando uno ve una relación entre conflicto y testosterona no sabe qué fue antes, si la testosterona o el conflicto. Pero es que además la testosterona sube cuando ganas. O sea, no es solo ya el hecho de tener un conflicto lo que te sube la testosterona, sino que volvemos a chicas jugando al fútbol. Esto es una situación en un día de entrenamiento. Testosterona un día de antes del día de entrenamiento, testosterona un día después del día de entrenamiento. Y esto es un día de partido, antes del partido y después del partido. En negro las que ganan, en blanco las que pierden. Como veis, ganar aumenta tu nivel de testosterona, ¿vale? De modo que no está muy claro, o sea, hay una relación, claro, pero no está muy claro si la testosterona es causa de ese efecto, y ya os digo, la realidad es que está en los dos lados. Cuando ganas te aumenta la testosterona, eso te hace que tengas más ganas de ganar y por tanto te entres en más conflictos y así, ¿vale? Bueno. De modo que ahora lo que nos queda, después de ver que los estudios correlacionales o los trabajos con ratón son relativamente parciales a la hora de ver si hay una relación entre testosterona y comportamiento, nos queda la administración de testosterona a sujetos, a personas, ¿vale? Pero antes de hablaros de personas, os tengo que contar una cuestión desarrollada con pájaros que se llama la hipótesis del desafío, ¿vale? Esto es un trabajo desarrollado en los 90 que se ha venido desarrollando después, en que trabajan con paseriformes, monógamas y que controlan territorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos pájaros les pasa como a los ratones, si controlan un territorio se reproducen, si no controlan un territorio no se reproducen. ¿Qué ocurre? Que los ornitólogos en campo observaban una cuestión muy curiosa. En la época de no cría, es decir, en el tiempo pasivo de la especie, el nivel de testosterona era 1, bajito, ¿vale? Cuando empezaba la época de cría, sin que ocurriera nada, su nivel de testosterona subía. Y si esa época de cría para ese pájaro era muy conflictiva, había muchos adversarios, había mucho lío, había muchas hembras, todavía había un nivel suprafisiológico mucho mayor, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de testosterona basal de los pájaros, en este caso, se adapta a las circunstancias del entorno. Si tú estás en un entorno poco desafiante, que vas a tener pocos problemas, tu nivel de testosterona es bajo, ¿vale? Si ves que el entorno es más conflictivo, el nivel de testosterona el cuerpo lo sube, ¿vale? Entonces, lo que se observa es, esto es el nivel de testosterona y esta es la agresividad. Este es el nivel basal, el que es muy bajito, este es el nivel de época de cría y este es el nivel máximo que se consigue cuando hay situaciones difíciles. ¿Qué ocurre? Que según sube, obviamente esta gráfica no es proporcional, es solo para hacernos una idea de cómo funciona el sistema. Si tú estás en una situación muy conflictiva, la testosterona sube y el nivel de agresión también sube. ¿Qué pasa también? Que según sube el nivel de testosterona, la capacidad de los pájaros para desarrollar cuidados parentales, es decir, empollar los huevos, traer trocitos de animalitos para dar de comer a las crías, disminuye, ¿vale? De modo que en principio lo que te dice la hipótesis del desafío es que el nivel basal de testosterona de los individuos se adapta al contexto en función de si va a tener que responder o no a muchos problemas, ¿vale? A muchos desafíos. Vale. Se sabe además que es causa y respuesta con un experimento que obviamente se hace en aves. Tenemos este bonito ave australiana
Este es el macho, que es el de colorines, esta es la hembra, que sea de tantos colores quiere decir que hay mucho dimorfismo sexual, y si hay mucho dimorfismo sexual quiere decir que hay mucha competencia por reproducirse, ¿vale? Es un pájaro que le cuesta reproducirse. O sea, le cuesta. Cada macho tiene que enfrentarse y ganar muchos conflictos para lograr cruzarse. ¿Qué es lo que hicieron? Pues básicamente inyectarle testosterona a los machos, y ¿qué observaron? Pues aunque se ve fatal, lo que se observa es que al macho que se le inyecta testosterona se vuelve mucho más agresivo y cuida mucho menos a la descendencia, ¿vale? Es decir, hay una relación directa entre el nivel de testosterona basal que tienen estos pájaros con la agresión y los cuidados parentales que genera, pero no olvidéis que el nivel de testosterona basal es dependiente del contexto, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos ver si la hipótesis del desafío se produce, o sea, es en el mismo paradigma en el que nos movemos las personas? Es decir, los hombres, en este caso los hombres que son los que tenemos normalmente conflictos reproductivos, estamos dentro de este paradigma del conflicto. Entonces, ¿cómo se ve eso? Pues primero, saber si la testosterona responde o bien ante desafíos o bien ante estímulos de carácter sexual, ¿vale? Porque tú estás en una situación estimulante y por tanto la testosterona te sube. Segundo, saber si uno anticipa el conflicto, como hacen las aves cuando van a entrar en la época de cría, el nivel de testosterona aumenta. ¿Por qué? Porque saben que van a tener conflictos y que van a recurrir, digamos, a los mecanismos comportamentales que se desarrollan en base a la testosterona. Entonces, si los hombres se anticipan o las mujeres a los niveles de testosterona, estamos dentro de la hipótesis del desafío. Obviamente, este aumento de testosterona fomenta comportamientos en los hombres encaminados a ganar ese desafío, ¿vale? La testosterona no te sube para nada, te sube para que tú consigas ganar en el contexto en el que queráis. Y finalmente, la paternidad baja los niveles de testosterona. Hay pruebas en seres humanos de todo esto, ¿vale? Estas dos ya las he presentado ya. Cuando antes de un conflicto la testosterona es más baja, después de un conflicto la testosterona es más alta, claramente quiere decir que los conflictos suben la testosterona. Pero además, la subida de testosterona es anticipatoria, ¿vale? En esta gráfica de aquí, que es con judocas, lo que tenían es un día antes de un combate, un día después de un combate. Y tenemos la situación en combate, un día de entrenamiento y un día normal y corriente, para ver que no tiene que ver con el ejercicio físico. Como todos podéis ver, el nivel de testosterona de antes del combate es mucho más alto que el nivel de testosterona de un día normal de entrenamiento. ¿Por qué? Porque el deportista se está anticipando al conflicto. La testosterona sube, preparándose para lo que se le va a venir, ¿vale? Estos experimentos son más divertidos todavía. Los estímulos sexuales, y de esto hay muchos experimentos, pero os he traído el menos, digamos, explícito, aumentan los niveles de testosterona, ¿vale? Esto es un ejemplo muy interesante y que además a los seres humanos siempre nos tuerce un poco. Esto es un señor que huele camisetas, que se han puesto chicas, que estaban el día de la ovulación, antes de la ovulación o después de la ovulación, ¿vale? Y esto es el nivel de testosterona. Y aquí tenéis que cuando la chica ovula, fomenta un aumento de los niveles de testosterona del sujeto que está oliendo la camiseta sudada de una chica ovulando, ¿vale? De tal manera que la testosterona también responde a los estímulos sexuales. Y finalmente, la paternidad. Esto duele mucho a los que son padres. En principio, estos son hombres de la misma edad y condición física, nivel de testosterona medio durante el día, por la mañana y por la noche, cuando no ha sido padre y cuando ha sido padre. Y como veis, hay un descenso significativo de la testosterona medio durante el día y también de la testosterona por la noche. Es decir, que los seres humanos podríamos ajustarnos al paradigma del desafío. Quiere decir esto, los niveles de testosterona de los hombres se adaptan al contexto en función de la situación a la que se van a enfrentar, ¿vale? Y una vez que la enfrentan, la testosterona responde normalmente aumentando. ¿Por qué? Porque cuando ganas un conflicto, pensad en los pájaros, territorial, y tú ahora eres dueño de un territorio, o pensar en los machos alfa de los gorilas, que es más fácil. Si tú llegas a macho alfa, más te vale estar preparado para seguir peleándote porque te van a seguir viniendo desafíos, ¿vale? Porque todos los demás que no son alfa quieren ser alfa como tú. ¿Veis un poco la idea? Vale, entonces, finalmente me quedaba un postulado, que es que, como ya os he dicho, ganar aumenta los niveles de testosterona, pero este aumento tiene que ir encaminado a comportamientos que te permitan mantener el estatus que tú has conseguido ganando, ¿vale? Entonces, este es un experimento hecho con la Kinect, un juego de boxeo. Al chico le ponían a jugar, bueno, le recogían saliva antes, le ponían a jugar a la Kinect y ganaba o perdía porque el juego estaba trucado. Si ganaba, no perdían, le recogían la saliva para ver si
ganar o perder cambia los niveles de testosterona, y luego le ponían a hacer un experimento de agresión. Es un experimento de agresión muy sencillo, es un juego bastante aburrido, pero bueno, le tienes que dar a un botón y si le das cada 100 veces que le des al botón ganas 1 euro, ¿vale? Parece poco divertido, pero otros participantes te pueden restar puntos a ti por molestar. Entonces, artificialmente se hacía que a esta persona que está ganando puntos se le quitaran puntos. Y una vez que alguien te agrede, tú tienes la opción de seguir dando al botón para seguir ganando euros o agredir al que te ha agredido con otro botón, claro. Tienes que elegir. Vale. Si tú, digamos, se asocia a comportamiento agresivo, que tú decidas dejar de dar al botón 1 y empieces a dar al botón de represalia. ¿Vale? ¿Qué se observaba? Pues lo esperable de todo lo que os vengo contando, lo esperable, que es, primero, que ganar aumenta la testosterona, en hombres, en mujeres no, claramente el Kinect no le gustaba. En hombres sube la testosterona, lo que pierden baja, pero además, a los hombres que les subió la testosterona fueron más agresivos en el segundo experimento. De tal manera que la testosterona se pone al nivel del nivel de conflicto al que te enfrentas, si ganas mejora, y esa mejora tiene mecanismos para que tú sigas ganando, ¿vale? ¿Veis? Ahora, ¿qué quiere decir ganar en personas? Esto es lo que es matizable y es lo que tiene que ver con la agresión. Vale. Entonces, este es el modelo que tenemos, es un modelo que también se ha visto en ratones, pero todas las diapositivas de ratones las he quitado, lógicamente, porque si ya era larga la cosa, bueno, el caso. ¿Qué ocurre cuando a alguien le inyectas testosterona? Pues uno, normalmente, dentro de la hipótesis del desafío, este aumento de testosterona lo que hace es fomentar comportamientos para que tú sigas ganando conflictos. ¿Qué pasa si ganas estos conflictos? Bueno, los mecanismos son diversos, ¿vale? Si ganas el conflicto, la testosterona sube y, digamos, esto es un círculo cerrado, aunque en realidad tiene forma de 8 en este caso, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre ratones y personas? Pues que los ratones solo tienen una manera de ganar estatus, que es agredirse. Sin embargo, las personas podemos ganar estatus en muy diferentes contextos. Recordar el experimento del principio. Siendo más generoso, a los chicos que se les había inyectado testosterona eran más generosos que la media. Uno no tiene que ganar estatus necesariamente agrediendo. También puede ganar estatus demostrando altruismo, o siendo generoso, o demostrando que le sobra, invitando a caña. Vamos, esta invito yo, no, invito yo, no, deja que... ¿Vale? Sabéis de lo que hablo, ¿no? Bueno. ¿Qué ocurre en los experimentos de inyectar testosterona? Se han venido desarrollando hace relativamente poco y casi todos se desarrollan en chicas. ¿Por qué? Porque para que el nivel sea suficientemente elevado habría que aumentar mucho el nivel de testosterona y, por tanto, en los varones esos niveles se sabe que son tóxicos, en las mujeres, como el nivel inicial es muy bajito, no son tóxicos. ¿Vale? Así que casi todos están hechos con chicas, pero bueno. Sí, y hay más o menos 20 o 25. Y como veis, la inyección de testosterona lo que tiene que llevar es a distintos comportamientos que fomenten que tú mejores tu estatus. ¿Cuáles son? Pues mira, una de las cosas muy interesantes es que la testosterona reduce el miedo y el estrés. Hay varios experimentos con estrés que son más aburridos, el del miedo es mucho más divertido, por eso lo traigo. Este experimento es muy curioso. Os sonará el condicionamiento respondiente, que a la rata le das un bocinazo y luego un calambrazo y al final la rata asume que bocinazo y calambrazo tienen que ver, ¿no? Bien. A esto es a unos chicos, que obviamente les pagaban, a los que les sometían a esto, es decir, había una alarma y un shock eléctrico pequeñito pero molesto, ¿vale? ¿No? Entonces ya el chico aprende que ruido, shock eléctrico, ¿vale? Y entonces lo que tienen es chicos a los que les han suministrado testosterona sublingual, chicas, perdón, y a los que se les ha dado placebo. ¿Qué ocurre? Aquí lo que miden es la contracción muscular que se produce ante el posible shock eléctrico que te viene, ¿vale? Tú crees que va a venir un shock eléctrico, entonces instintivamente te contraes. La contracción es mucho más baja, al final obviamente se habitúa uno, porque cuando ya le han tocado muchas veces la bocina y no hay shock eléctrico, pues ya el cuerpo asume que ahí no hay nada que condicionar y no responde. Pero en los tramos iniciales se observa que la gente a la que se le dio testosterona responde mucho menos al miedo, obviamente el miedo es la bocina, que la gente a la que se le dio placebo, ¿vale? Para afrontar un conflicto es obviamente importante tener poco miedo, porque si tú vas a enfrentarte a alguien es importante que no tengas mucho miedo de las consecuencias que se te vienen. Otra cosa interesante que hace la testosterona y que tiene mucho que ver con la relación con la agresividad es que aumenta lo que se considera un desafío, ¿vale? Esto era personas a las que se le ponía, obviamente, en azul placebo, en rojo testosterona. Aquí esto es el latido cardíaco, es decir, es una reacción completamente autónoma, no tiene nada de voluntad, y se les presentaba o bien caras felices o bien caras de gente enfadada.
Y a la gente que le habían administrado testosterona, la aparición de caras enfadadas le aumentaba el ratio cardíaco, es decir, era una reacción simpática del sistema simpático, de las que se activa normalmente cuando hay un estrés y cuando uno tiene que elegir entre agresión o lucha, ¿vale? Entre lucha, que no es literalmente lucha, o huir, ¿vale? Son las dos posibilidades. Te acelera la circulación cardíaca para que si tienes que correr, salgas corriendo bien, y si tienes que pegarte, pues te pegues bien, porque tienes, digamos, el sistema activado. Obviamente el miedo no era, o sea, probablemente esto esté enfocado no a la huida, sino a la lucha, si tenemos en cuenta que la gente que tiene alta testosterona, madre mía, pues no nos queda nada. Vale, otra cosa interesante que hace la testosterona es reducir la sociabilidad, es decir, pierden empatía los sujetos que reciben testosterona, de pronto son más incapaces de percibir el estado emocional de rostros que se les pone, ¿vale? Pierden la empatía, dejan de empatizar con los de alrededor, porque si tú tienes que vencer a alguien en un conflicto, te tienen que importar un pepino cómo se va a sentir esa persona. No es, te voy a ganar y luego tú te vas a sentir triste, bueno, entonces igual no nos pegamos, ¿vale? Entonces, la testosterona reduce la capacidad de detectar el estado emocional de otros, te aleja. Y esto es lo más interesante, fomenta actividades para mejorar el estatus, ¿vale? En las cárceles, obviamente, uno mejora el estatus pegándose, y por eso si uno quiere mejorar su situación en la cárcel, lo que tiene que ser es muy violento. Pero en las situaciones normales en las que nos desenvolvemos todos, no necesariamente la violencia conduce a un aumento de estatus, y hay varios experimentos en línea con esto. Por un lado, el que os he contado, en que las personas que recibían testosterona eran más generosos que los que recibían placebo, aunque ellos creían que si hubieran recibido testosterona tenían que serlo menos, pero el caso es que lo eran más. Este es otro experimento también muy interesante entre gente que recibe testosterona y no testosterona. El experimento era así de tonto, ¿vale? Tú tiras un dado y sale un número, y vas a recibir el número de euros que pone en el dado. Ahora, nadie va a ver qué has sacado tú en el dado, y tú lo pones en un papel y dices, he sacado un 6, o he sacado un 5, o he sacado un 4. Obviamente, si fuera aleatorio, debería haber la misma cantidad de todos los números, pero lógicamente la gente mentía y ponía más alto números que no le habían salido. Es de tonto, si nadie te ve, tiras un dado, me sale un 2, digo, un 2, pues pongo un 5 y ya está, me llevo 5 euros. ¿Vale? ¿Qué se observa? Que la gente que recibió testosterona mentía menos, ¿vale? Está demostrando, digamos, para entendernos, o más seguridad en sí mismo, o más nobleza, o llamarlo como queráis, ¿vale? Vale. ¿Qué obtenemos de todo esto? Bueno, primero, que en los seres humanos, como en los pájaros, el nivel de testosterona depende mucho del contexto. Segundo, que la testosterona nos prepara para afrontar un desafío. Los niveles aumentan si tú te enfrentas a un desafío con esos niveles aumentados que te permiten responder adecuadamente. Tercero, que obviamente cuando tú vences un desafío, tu testosterona aumenta para afrontar otro desafío. Y cuarto, y que tiene mucho interés respecto a la agresión física, es que el estatus en las personas no solo depende de la agresión, ¿vale? Nuestro estatus no mejora agrediendo a los demás necesariamente. Ahora bien, no es mentira todo esto que se observa en gente que toma esteroides. No es que sea mentira, sobre todo esto primero no es mentira. Lo que pasa es que es muy difícil, porque normalmente a gente en laboratorio uno no le somete a ciclos, porque en el fondo los ciclos son nocivos. Entonces, tú no puedes pagar a unos chicos para hacerles un experimento y en el fondo estarles enfermando, ¿vale? ¿Qué se hace normalmente para hacer estos estudios? Estudios de compo. Se coge gente que está tomando ciclos. ¿Qué le pasa a la gente que está tomando ciclos? Les pasa varias cosas. Primero, que en principio ellos creen que toman algo, pero a lo mejor no es lo que creen que están tomando. O creen que están tomando una cantidad, pero no es la que creen que están tomando, ¿vale? De manera que es conflictivo, digamos, el estar seguro de la relación entre lo que toman y lo que ocurre. Y segundo problema, normalmente, aparte de, uno no se cicla solo con una sustancia o con dos sustancias, se cicla con muchas y variadas sustancias, normalmente acompañado de estimulantes o de otras cosas. De modo que es verdad que entre gente que consume esteroides se han observado casos de agresión, manía, esquizofrenia o depresión, ¿vale? La agresión es una cosa más o menos razonable desde el punto de vista de lo que os he comentado, porque si os fijáis, las personas a las que se les suministró testosterona son más susceptibles de entender una situación normal como un conflicto. Es decir, acordaros de los chicos que veían caras tristes, enfadadas, les subía mucho el ratio, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que un chico que está consumiendo, digo chico porque es lo común, anabolizantes, digamos, tienen los umbrales de lo que considera una agresión mucho más alto, de lo que considera un conflicto, ¿vale? Enseguida se pica. Y la otra cosa es que si el contexto en el que esa persona está, el estatus se gana a través de la agresión, obviamente su necesidad de mejorar su estatus le va a llevar a agredir, ¿vale? De modo que no son mentiras los estudios poblacionales en que se ve
el efecto del uso de esteroides anabolizantes, obviamente autodeclarado. ¿Tú has tomado esteroides? Sí. ¿Te has pegado mucho el año pasado? Sí. Esto es en lo que consiste este estudio. Claro, lo miran a 10.000 personas y entonces gana interés, pero quiero decir, obviamente hay una correlación real. Lo que no está tan claro es que haya una correlación entre los efectos psicóticos. Es verdad que en todos los estudios que se han hecho a lo largo de todos los años se observa una cierta cantidad de personas que sufrían manía o una cierta cantidad de personas que sufrieron depresión y se suicidaron, ¿vale? Pero representa un porcentaje muy bajo del total, ¿vale? Ya os he dicho que se hacen muy pocos estudios de laboratorio dando ciclos, yo he localizado 6. Entre los 6, este señor hacía un resumen de los casos que tenía, obviamente no someten a ciclos a muchos chicos, es un número relativamente pequeño, y de los 110 casos que tuvo, solo 5 personas tuvieron síntomas severos psicológicos. Es decir, no quiere decir que la testosterona no cause síntomas psicológicos, los causa, pero en determinadas personas, ¿vale? Todas estas personas eran personas sanas, o sea, las habían preevaluado, o sea, que nos puede afectar a cualquiera, no eran personas que tuvieran trastornos previos, ¿vale? Ni consumían otras drogas. O sea, que es cierto que los anabolizantes pueden producir efectos psicóticos o de euforia en un número determinado de personas, pero relativamente bajo, como veis, un 5%. Lo que sí que es cierto es que entre los usuarios de anabolizantes sí que se produce un mayor nivel de agresión, pero no tiene por qué ser agresión, es agresión dependiente del contexto. Quiero decir con esto que es una cuestión que se puede solucionar socialmente, ¿vale? No sé si me explico. Eso no quiere decir que uno tenga que seguir consumiendo anabolizantes porque en realidad no es agresivo, pero desde un punto de vista de cuidado social sí que se puede trabajar sobre estas personas. Y os iba a contar cosas de ratones, pero no. Esto es todo.